Hola, este es el capítulo 2 y el capítulo 3. Espero que les guste. El capítulo 2 es algo corto, así que disculpen, a lo mejor ahorita estoy grabando esto, no sé si junté el 2, el 3 y el 4, pero por el momento, por lo que pienso ahora, solo el 2 y el 3. Pero luego les avisaré si al final sí es 2, 3 y 4 en el video. Espero que se suscriban, den like y todo esto, porque si es un trabajal hacer todo esto. Y aparte que soy nuevo, si se han dado cuenta, la voz de la narración es la voz de Word, porque la verdad no sé cómo hacerlo de Loquendo y todo eso. Así que si alguien tiene sugerencias o me puede decir cómo hacerlo para que sea mejor y tenga más éxito el canal, por favor, escríbenlo por los comentarios. Sin más que decir, muchas gracias por ver este video. Yo no soy el autor, dejaré el link en la descripción. Espero que les guste y sin más que decir, comencemos. Y siendo mimado por Shime, aplicó. Cat 2. De acuerdo, tal vez realmente no había pensado en esto muy bien. El Yatsu funcionó a la perfección y se encontró en las afueras de lo que parecía ser una ciudad. Sin embargo, era diferente a cualquier ciudad que hubiera visto antes. Los altos edificios metálicos, las cajas de metal en las que la gente parecía andar, la gente. Tanta gente. Las cosas que estaban haciendo, la tecnología que parecían poseer, lo dejaba atónito. El principal problema, ya que tenía muchos de ellos en este momento, era que no podía entender una palabra de lo que decían. Afortunadamente, tenía el Yatsu justo para esto. Mientras miraba a través de los diferentes Yatsu en todo Konoha, profundizó en el Yatsu mental de Yamanake por un tiempo. Desafortunadamente, debido a que eran Yatsu familiares, no podía usarlos en toda su extensión, pero se las arregló con lo que podía usar. Uno de esos es un Yatsu que te permite leer la mente de una persona, aprendiendo cada uno de sus secretos. Se había utilizado en el departamento de TI, pero dejó de usarse debido a los efectos secundarios que acompañaban al Yatsu. Si bien el Yatsu le permitió leer la mente de una persona, también copió todo lo que la persona sabía en la mente de la persona. Usado varias veces, las personas tendían a volverse locas por la afluencia de información de diferentes vidas que se forzaban en la mente. Afortunadamente para Naruto, años de lidiar con su escape mental le permitirían separar los recuerdos, tomar lo que necesitaba, que era información sobre el mundo en el que se encontraba actualmente, y disponer del resto en lo que le gustaba llamar un volcado de cerebro. Desafortunadamente para Naruto, la única que cumplía con los requisitos era una mujer de aspecto bastante elegante. Ahora bien, Naruto no tenía problemas con las mujeres, y habría elegido a un chico si no hubiera sido por el hecho de que las que había estado observando se veían completamente ridículas y extremadamente pervertidas. Sin mencionar que eran adolescentes, lo que explicaba sus observaciones anteriores. No necesitaba eso, dado que ya había pasado por la pubertad una vez, no necesitaba la experiencia nuevamente. Pero, el hecho de que tomara recuerdos de una mujer era que tenían diferentes experiencias de vida y podía prescindir de eso. Aún así, se arriesgó, realizando las señales con las manos mientras apuntaba a la parte posterior de su cabeza de una manera que le recordaba a una joven Ino, y sintió que los recuerdos bombardeaban su mente. No importa cuánto dijeran las instrucciones que no sería demasiado doloroso, en todos sus 22 años tenía que ser uno de los peores dolores de cabeza que jamás había sentido. Por suerte, no pasó mucho tiempo antes de que pudiera orientarse y ordenar los recuerdos más incómodos y personales, y descubrir lo que necesitaba para vivir en este mundo. Resulta que iba a tener un pequeño problema con esto. El papeleo, como estaba descubriendo Naruto, ahora era su nuevo enemigo mortal, decidió. Todavía no estaba del todo seguro de cómo lo logró, pero con el uso de algunos genjutsu persuasivos, todavía no era muy bueno en ellos, pero podía hacer bastantes, el conocimiento que tomó de la mente de la mujer, mucho.
de tiempo y una cantidad ridícula de suerte, logró crear una identidad para sí mismo. Resulta que aterrizó en un lugar llamado Inglaterra, que era solo uno de los muchos países que el mundo parecía poseer. La ciudad en la que se había encontrado era un lugar llamado Londres. La mujer, por suerte para Naruto, había trabajado para el gobierno y, al haberse ido después de un estresante día de trabajo, decidió caminar a su casa, aprovechando el buen tiempo. Extraña suerte por parte de Naruto si lo dijo él mismo. Con su papeleo terminado, todavía tenía algunos problemas. 1. Ser dinero. Tenía suficiente dinero con él. El único problema era que no estaba seguro de poder usar dinero de los países elementales de este mundo. Su segundo problema estaba indirectamente relacionado con el primero. ¿Dónde iba a vivir y cómo iba a mantenerse? Sin mencionar cómo iba a alimentarse. Bueno, él era un ninja y se especializaron en el departamento de robos. Aunque, él no quería empezar en este nuevo mundo como ladrón, a pesar de que era su profesión en su viejo mundo. Decidió comprobarlo antes de hacer algo drástico y, para su gran sorpresa, descubrió que podía cambiar su dinero por la moneda que usaban aquí. Por otro extraño golpe de suerte, los países elementales usaron la misma moneda que otro país aquí llamado Japón. Raro, pero no se quejaba. Siempre tuvo buena suerte en el departamento de dinero. Con ese problema resuelto, se tomó un tiempo para conseguir algo de comer, ya que no había tenido la oportunidad en días. El papeleo tardó un poco en procesarse. Mientras se sentaba a comer lo que brillaba en la mente de la mujer como una hamburguesa, contempló su estado de vida. Gran parte del papeleo tenía esa información necesaria en particular y ahí es donde entró el genjutsu. No habría podido terminarlo sin encubrirlo de alguna manera, pero tendría que cambiarlo cuando consiguiera una casa, que con suerte sería en algún momento de esta semana. Estaba cansado de dormir en los árboles. Pensó en el tipo de hogar que querría, algo ocupado como lo había sido Konoha, algo simple donde pudiera tener paz y tranquilidad. Realmente no lo sabía. Solo pensar en Konoha le dejaba un mal sabor de boca. Sabía que todavía tenía problemas con lo que había sucedido, solo que estaba mejor de lo que había estado al principio. Esas primeras semanas debieron haber sido los días más oscuros de su vida. Quería ignorar las últimas órdenes de Tsunade. De hecho, trató de suicidarse después de unas pocas horas después de despertar. Aunque solo una vez, y no había funcionado gracias a Kerame. Incluso encerrado tan profundo como estaba, todavía se negaba a morir y con esa negativa, se negaba a dejar que Naruto muriera. El siguiente sermón de él solo ayudó a traer a casa el hecho de que no estaba tan solo como pensaba. De todos modos, había sido un intento a medias. No había sido su momento de mayor orgullo, y cuando los sapos se enteraron de que lo había intentado, sin siquiera hablar con ellos primero, enloquecieron. Algo que no quería volver a experimentar. También trajo otra conversación con los sapos al frente de su mente. La razón por la que no lo habían contactado en tanto tiempo. Realmente lo había desconcertado por un tiempo antes de decidirse por el hecho de que ellos también habían muerto, sin saber que vivían en una dimensión diferente en ese momento. Le habían explicado que sabían que algo andaba mal, pero no sabían que porque durante un tiempo, habían estado completamente bloqueados del acceso a su mundo. No se pudo obtener información debido a la espesa nube de chakra que cubría su mundo. De hecho, ninguna de las otras invocaciones pudo llegar a su mundo, y cuando finalmente lo hicieron, Naruto las había empujado al fondo de su mente, donde guardó todos sus pensamientos negativos hasta que pudo lidiar con ellos. No, decidió. No quería vivir en un lugar que le recordara a su antiguo hogar, ni siquiera un poco. Lo que quería ahora era algo a lo que se había acostumbrado. Vivir solo en un silencio casi total lo había cambiado de muchas maneras. Cuanto más dócil, mejor. Su único otro problema, que también necesitaría un lugar para entrenar, tendría que resolverse más tarde. También necesitaba un medio de transporte, uno de esos autos, porque dudaba que pudiera simplemente saltar sobre los techos de los edificios aquí sin causar sospechas. Quería mezclarse tanto como fuera posible y el dinero no era un problema. Aparentemente, al igual que en su mundo, el dinero dirigía este lugar.
Le tomó más tiempo del que le hubiera gustado explorar las casas. El hombre con el que contactó no había sido de mucha ayuda. Había pasado por 3 personas antes de encontrar a alguien que lo ayudara a encontrar lo que estaba buscando. Lo había reducido a 3 lugares que habían visitado de los 10. Después de mirar la información que le habían proporcionado sobre cada lugar varias veces, se decidió por la segunda opción, una en el número 5 de Private Drive. En el momento en que lo eligió, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mientras salía del edificio de oficinas, no pudo evitar pensar que alguien acababa de pisar su tumba. Necesitaba hablar con Fukesaku de todos modos y hacerle saber que todo iba bien. Tal vez podría darle más información sobre lo que debería hacer en este mundo. No había forma de que se quedara sentado sobre su trasero todo el día. Nota del autor: el próximo capítulo será más largo. Espero que hayas disfrutado este capítulo, aunque estoy seguro de que hubo algunos errores en el sistema de procesamiento ya que sé poco al respecto, solo que lleva una eternidad y hay mucho papeleo involucrado. Odio el papeleo con pasión. Espero que todos lo hayan disfrutado, y pronto sacaré el siguiente capítulo. Cap 3. Esto no es tan malo, pensó Naruto mientras observaba su nuevo entorno. Era una calle normal, con gente normal, que hacía cosas normales y tenía una vida normal. Completamente normal. Sí, a Naruto no le fue muy bien lo normal. Bueno, esto no va a funcionar ahora, ¿verdad? Realmente quería un lugar tranquilo, pero esto era simplemente ridículo. Nada estaba fuera de lo común. Nada aquí era emocionante. Nada desprendía esa chispa de misterio. Bueno, a menos que cuentes la energía extraña que parecía cubrir todo el bloque, entonces tienes algo que vale la pena investigar. Desde el momento en que ingresó al área circundante, pudo sentir algo que parecía vivir en el aire, cubriendo cada casa en el bloque. Eso era lo que Naruto había aprendido con solo caminar por la calle. Lo que realmente lo desconcertó fue que esta energía era similar al chakra de la naturaleza que usaba, extremadamente similar en el sentido de que extraía energía del planeta mismo. Sin embargo, era diferente en el sentido de que también parecía provenir de otra fuente de energía que parecía ser como la energía espiritual que formaba el chakra. No sabía qué era esto, pero lo que sí sabía era que fuera lo que se suponía que debía ser la energía, era terriblemente débil y apenas hacía el trabajo. Esto necesitaría investigarse. No era lo único extraño en esta calle aparentemente normal. Le tomó un tiempo acomodarse, ya que con la compra de muebles, comida, ropa y un automóvil, obtuvo una licencia ese mismo día. Estaba demasiado agotado para hacer algo más que sentir la energía a su alrededor. Nuevo hogar. Después de descansar un rato, al día siguiente recibió la visita de algunos de sus nuevos vecinos. Fue amable y los invitó a pasar mientras hablaban de lo que sucedía en su pequeña comunidad. No era nada fuera de lo común hasta que llegaron al tema de la familia conocida como los Desley. Eran una buena familia, le dijeron, y aparentemente, por la bondad de sus corazones, habían acogido a su sobrino huérfano. De hecho, una buena familia, excepto por el sobrino. Aparentemente, el sobrino era una especie de lunático trastornado que había cometido muchos crímenes y había sido una carga para la familia Desley desde que llegó a su casa. Cuando preguntó cuántos años tenía el niño, casi los abofetea por la estupidez de la respuesta. Él tenía 6 años. Le dijeron que había cometido muchos crímenes y que le había hecho cosas horribles a la gente. Él tenía 6 años. Los escuchó enumerar varios crímenes que el niño había cometido. Los tiró. La gente aquí, decidió, era estúpida. Al día siguiente, salió, buscando un lugar para entrenar. No encontró ningún lugar en el que pudiera soltarse. Este mundo estaba demasiado lleno. Decidió, en cambio, convocar a Fukesaku y Shime y hacerles saber que las cosas habían salido a la perfección. Sin embargo, sus planes se detuvieron cuando logró vislumbrar al niño que todos decían que era un cerebro criminal. Era pequeño, más pequeño de lo que debería ser un niño de 6 años, pero eso podría ser solo genes. Tenía el cabello negro casi tan desordenado e incontrolable como el suyo, solo que no tan largo.
con ropa holgada que parecía al menos 5 tallas más grande, trabajaba en el jardín, quitando las malas hierbas y cuidando las flores. Realmente no se dio cuenta de cuánto tiempo había estado mirando allí hasta que el chico notó su presencia. No estaba seguro de lo que esperaba, pero los ojos hastiados, que decían más que las palabras, se encontraron con los suyos y casi instantáneamente recordó los ojos que veía en el espejo todos los días cuando era niño. Besos. Habían conseguido un nuevo vecino. Según los Polkis, él era solo un joven advenedizo que, según ellos, era grosero y tenía un temperamento enorme después de haberlos echado de su casa. Harry no pudo evitar encontrar todo divertido. Los Polkis, como su hijo, podrían usar una lección de modales, al menos eso es lo que pensaba. Tuvo suerte de que los Dursley no lo hubieran escuchado cuando se reía disimuladamente ante la idea de que literalmente salieran volando por la puerta de la casa. Harry no había tenido la oportunidad de ver al nuevo vecino, pero cualquiera que pudiera manejar a la familia Polkis de esa manera no podía ser tan malo, ¿o sí? No había sido una semana muy buena para él, peor que de costumbre porque casi nada en su vida era bueno. Dudley había sido despiadado esta semana, Vernon era demasiado perezoso para tocarlo y la tía Petunia no quería aguantarlo, por lo que pusieron a su hijo rabioso sobre él. Las cacerías de Harry ahora consistían en sus amigos acercándose sigilosamente a él y sujetándolo mientras el resto lo golpeaba sin descanso, en lugar de solo perseguirlo hasta que lo atraparan o lo perdieran de vista. Parecían estar ganando algún tipo de inteligencia si estaban pensando en nuevas formas de atraparlo. Vernon estaba tan orgulloso. Con su dolor de pecho, donde se concentraban principalmente en golpear, tenía dificultades con sus numerosas tareas, las dos que realmente le gustaban, cocinar y la jardinería, eran especialmente duras para él. Había estado trabajando bajo el sol abrasador durante la mayor parte de la mañana cuando sintió ojos sobre él. No se giró de inmediato para mirar a la persona, ya que si lo hizo y resultó ser Dudley, tendría que correr si se encontraban con los ojos. Sin embargo, con los segundos pasando y nada golpeándolo y sin ruido, no pudo evitar mirar a la persona que lo miraba. Nunca antes había visto a la persona, por lo que solo podía suponer que era su nuevo vecino. El hombre tenía el pelo sorprendentemente rubio, incluso más puntiagudo y desordenado que el suyo. Sus ojos de un azul cerúleo profundo, con piel bronceada y marcas de bigotes. Llevaba unos vaqueros sencillos y una camisa blanca de manga larga con cuello abotonado y zapatillas deportivas. Los Polkis tenían razón, solo parecía tener unos 20 años, para Harry eso todavía era viejo, ya que solo tenía 6 años. Se movió, sosteniendo su dolorido pecho, para verlo mejor mientras seguía trabajando en el jardín, si tía Petunia hubiera visto que no estaba trabajando en el jardín. Realmente no quería pensar en eso. El hombre pareció salir del estupor en el que estaba y se abrió paso hacia adelante mientras mantenía sus ojos en Harry. Antes de que pudiera pasarlo, escuchó la voz aguda de su tía en el aire llamándolo. Lentamente se abrió camino hacia la casa echando un último vistazo al extraño hombre que se había mudado a su lado, recibiendo una pequeña sonrisa antes de que lo empujaran a la casa por completo. Besos. Algo debería hacerse con este Naruto-chan, y lo sé. Después de dejar el patio delantero del número 4, Naruto inmediatamente se apresuró a entrar a su casa y convocó a los dos sapos mayores, algo que no había podido hacer por un tiempo. Después de calmarlos, les explicó lo que había descubierto sobre el mundo hasta el momento y también sobre su nuevo hogar. Cuando llegó a describir al niño que acababa de ver, no hizo nada más que escuchar mientras Shime empezaba a despotricar sobre cómo debería hacer algo para arreglar la situación. Realmente no debería haberse sorprendido. Shime era toda una madre gallina que había descubierto, y la idea de que un niño sufriera innecesariamente sería más que suficiente para ponerla en marcha. Hasta el momento, no había dejado de hablar durante los últimos 15 minutos, tanto Naruto como Fukesaku se lo tomaban todo con calma. Suspiró, sé que se debe hacer algo al respecto, comenzó lentamente. El problema es que, si bien puedo decir fácilmente que no está siendo tratado correctamente en esa casa, no tengo ninguna prueba. Hasta entonces, no puedo hacer mucho al respecto.
Abrió la boca para decir algo antes de suspirar y mirarlo con ojos tristes. Cuando los atrape en algo, asegúrese de que el niño esté en buenas manos. Sabes que no me gusta cuando veo algo como esto y no puedo hacer nada al respecto. No se habían quedado mucho más tiempo después de eso. Antes de irse, se aseguraron de hacerle saber a Naruto que los convocara con más regularidad. Realmente no tenían mucho que decir sobre la energía que parecía estar alrededor del área, excepto que tuvieran cuidado. Ni siquiera había pasado un día cuando vio que un grupo de niños perseguía al niño, el cabecilla parecía una ballena varada. Podía ver que el niño era un corredor rápido, pero parecía tener dolor, sosteniendo su pecho como lo había hecho antes en el jardín. Los otros niños finalmente lo habían alcanzado. Dos de los más delgados sujetaban al niño mientras los demás comenzaban a golpearlo. Todo esto teniendo lugar en su patio trasero. Oh, Naruto se iba a divertir con esto. Silenciosamente salió por la puerta y caminó detrás de ellos, y al estar tan absorto en lo que estaban haciendo, no lo notaron. Así fue, hasta que se aclaró la garganta. Todos se congelaron, volteándose para mirarlo, antes de intentar correr siendo la palabra operativa aquí. Naruto los tenía a todos agarrados antes de que pudieran siquiera lograr dar 2 pasos. Bueno, dijo en voz baja. ¿Qué tenemos aquí? Besos. Los había conseguido todos y había sido muy satisfactorio. Obtuvo sus nombres, llamó a sus padres y los dejó con sus castigos. Todos excepto Dudley, que no recibiría un castigo de sus padres. Sin embargo, logró recibir una pequeña advertencia antes de dejarlos con sus familias. Y por advertencia, eso significaba una realidad de Genjutsu donde ellos eran las víctimas de lo que le había pasado a Harry hoy. Un poco extremo, pero algo que sintió que necesitaban. Por supuesto, no sabían que había hecho nada, era demasiado rápido para eso, pero sabía que funcionaba si el miedo en sus ojos era suficiente. Hizo que Harry se quedara en su casa mientras cuidaba a los demás, antes de regresar para tratar los moretones que le habían hecho los niños. El chico estaba inusualmente silencioso mientras ponía una pequeña cantidad de ungüento en las áreas peores. Observó al niño mientras lo trataba y no pudo evitar notar que estaba peor de lo que había visto la primera vez que lo vio. Era anormalmente flaco, con más moretones de los que cualquier niño debería tener, e inusualmente bajo para su edad. También parecía que no se había bañado en mucho tiempo, pero eso podría ser de hoy. Era evidencia suficiente para que hiciera algo al respecto, y Naruto no era de los que se sientan y no hacen nada. Algo se haría hoy. Esto es nuevo, pensó Harry para sí mismo. Por lo general, las personas no hacían nada para ayudarlo cuando veían que algo le sucedía, por lo general hacían la vista gorda ante su difícil situación. El nuevo vecino había hecho más por él en solo unos minutos que los demás en el vecindario, excepto que la amable señora Fig había hecho por él todo el tiempo que estuvo aquí. No había dicho que era algún tipo de criminal, o que era una mala persona, o que era un bicho raro. Todo lo que había hecho fue evitar que Dudley y su pandilla lo golpearan aún más y curarlo. Le había preguntado su nombre y apenas había logrado soltar una pequeña respuesta. Todavía estaba un poco conmocionado por lo que estaba sucediendo. Entonces, Harry, dijo el hombre en voz baja, ¿esto sucede a menudo o es algo raro? Realmente no había entendido la última palabra, pero entendió lo que estaba preguntando. El problema era que los Dursley le habían dicho una y otra vez que no lo dijera. Le dijeron lo que le harían si alguna vez decía algo. No sería bonito. Naruto se dio cuenta rápidamente de su inquietud y rápidamente trató de calmar al niño mientras seguía obteniendo las respuestas que necesitaba. Está bien, Harry, si no puedes decírmelo. ¿Qué tal si solo hago algunas preguntas y tú asientes con la cabeza, sí o no? De esa manera, realmente no me dirás nada, ¿de acuerdo? Está bien, señor. Oh, lo siento, dijo tímidamente. Se había olvidado de decirle al chico su nombre. Llámame Naruto. Naruto, ese es un nombre divertido, pensó Harry antes de comenzar a escuchar las preguntas. ¿Esto ha estado pasando por mucho tiempo? Sí.
¿Siempre trabajas en el jardín en los días calurosos? Sí. Y así hasta que Harry comenzó a sentirse cansado. Había sido un día largo. Realmente no escuchó lo que Naruto había dicho, mientras sus ojos se cerraban lentamente. No se dio cuenta de que Naruto lo había levantado y lo había llevado al sofá y le había puesto una gruesa manta encima mientras dormía. Todo lo que sabía era que se sentía mejor que en mucho tiempo. Besos. Naruto observó con satisfacción cómo los Dursley eran llevados en un coche de policía y el hijo estaba bajo custodia infantil. Después de poner a Harry a dormir en el sofá con un pequeño Yatsu, rápidamente llamó a la policía y dijo que tenía evidencia de que un niño vivía en un hogar abusivo. Las autoridades no tardaron mucho en llegar, apareciendo primero en su casa y revisando al niño, antes de dirigirse a casa de los Dursley para interrogarlo. Los Dursley, siendo quienes eran, realmente no habían ayudado a calmar a la policía y en su lugar, los pusieron en guardia mientras entraban a la fuerza a la casa con una orden de registro mirando el lugar de arriba a abajo. Encontraron muchas pruebas para encerrarlos mientras investigaban la situación. Mientras aceleraban en la parte trasera del auto de la policía, Naruto habló con el resto de la policía sobre lo que sucedería con Harry mientras intentaban resolver la situación. Le dijeron que si bien podía quedarse con el niño por el momento, habría un control regular mientras organizaban un juicio, y que tendría que llevar al niño a un hospital para que lo revisaran en busca de evidencia física de abuso y por tratamiento para cualquier enfermedad persistente u otros problemas. Naruto le agradeció antes de verlo alejarse rápidamente. Todos los vecinos entrometidos rápidamente regresaron a sus hogares. Naruto se dio la vuelta para hacer lo mismo, pero fue entonces cuando escuchó un fuerte crujido detrás de él. Se dio la vuelta para ver a un hombre de aspecto bastante extraño, con una larga barba blanca y cabello largo y blanco, vestido con una túnica con lunas y estrellas, con anteojos en forma de media luna y una nariz ligeramente torcida mirándolo directamente. ¿Qué demonios? El hombre se dirigió rápidamente hacia él, deteniéndose a unos pocos metros de la puerta principal, donde estaba parado antes de hablar. Disculpe, creo que necesito hablar con usted. Cap 4. Harry no podía recordar la última vez que había dormido tan bien. Tuvo el sueño más maravilloso, sobre cómo su nuevo vecino había detenido a Dudley y su pandilla durante una de las famosas cacerías de Harry. Mientras se despertaba lentamente, fue asaltado por el maravilloso aroma de un desayuno bien hecho, lo cual era extraño porque normalmente él era quien se suponía que cocinaba la comida. Esperar. Rápidamente se sentó, listo para correr a la cocina para disculparse de rodillas, si eso lo mantenía fuera de problemas con los Dursley, cuando miró a su alrededor. No pasó mucho tiempo para darse cuenta de que este no era el armario debajo de las escaleras, y mucho menos el número 4 de Privet Drive. Si bien tenía el mismo diseño básico que todas las casas circundantes, había cajas por todas partes, como si alguien no hubiera terminado de desempacarlas, los muebles estaban en lugares extraños y había símbolos extraños decorando el techo. Este definitivamente no era el número 4. Mientras observaba su entorno, se dio cuenta de que estaba siendo observado. Se volvió hacia la entrada de la sala y vio a su nuevo vecino del día anterior. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el sueño que había estado teniendo no era un sueño en absoluto. Por primera vez, alguien realmente lo había ayudado. El hombre, Naruto recordaba, lo había ayudado después de ese pequeño incidente con Dudley y le había hecho todas esas preguntas sobre tía Petunia y tío Vernon. Harry seguía mirándolo mientras se dirigía a su lado en el sofá, con miles de preguntas flotando en su mente. Debe haber sido obvio por la forma en que el hombre sonreía antes de hablar. Sé que probablemente tengas muchas preguntas. Pero, creo que será mejor si comemos primero, ¿de acuerdo? Harry tuvo que admitir que tenía hambre, pero que más había de nuevo. Lo condujeron a la cocina donde se dispuso la comida, similar a un festín, con 2 platos vacíos al lado de las sillas vacías. No había manera de que pudiera comer todo esto. Envió una mirada nerviosa a Naruto, quien solo sonrió y asintió hacia la mesa. Bueno, él iba a conseguir una buena comida hoy, incluso si no podía comer ni cerca de todo.
Tenía que haber sido la mejor comida que había tenido. Había comido más de lo que pensaba que podía, pero al final, Naruto terminó con el resto. Después de que se retiraron a la sala de estar, con Naruto tomando una silla que parecía bastante cómoda y Harry tomando su lugar en el sofá, Harry miró expectante a Naruto, con 1.000.000 de preguntas ardiendo en sus ojos. Está bien, lo primero es lo primero, los Dursley nunca más serán un problema para ti. Me encargué de ellos anoche. Eso no había sido lo que esperaba. La sola idea de que no tendría que regresar a ese espantoso lugar era algo que había esperado durante años. A menudo había soñado con alguien que venía y lo salvaba del armario debajo de las escaleras, pero había comenzado a perder la esperanza. Pero aquí, este hombre, con cabello brillante, más desordenado que el suyo, estaba diciendo que se había ocupado de los Dursley. Espera, dijo de repente, ¿qué quieres decir con cuidaste de ellos? Por joven que sea, ingenuo sobre el mundo que no era. Había escuchado suficientes amenazas en su vida para captar el verdadero significado detrás de ellas. Se rió mientras decía, llamé a la policía y ellos se encargaron, chico. Dijeron que podías quedarte conmigo mientras arreglaban las cosas. Por supuesto, habrá alguien que te vigile una vez a la semana, después de todo, soy casi un completo extraño. Me dijeron que también tendré que llevarte a un hospital. Harry tenía una mirada extraña en su rostro. Nunca antes había estado realmente en el hospital, a menos que cuentes la oficina de enfermeras. Pero, solo se había escondido allí de Dudley una vez, y la enfermera lo atrapó y procedió a echarlo. Su línea de pensamiento se interrumpió cuando Naruto continuó. La policía quiere tener evidencia física del abuso que sufriste en ese lugar, además de hacerte un examen físico completo. Lo que pasaste realmente hizo un número en tu cuerpo. Ayuda con su crecimiento a medida que envejece. Decirle a un niño lo mal que estaba era un poco más difícil de lo que pensaba Naruto, pero, de nuevo, parecía estar tomándoselo bien. Oh, además, alguien en su situación podría estar tomando algo tan pesado como esto. Pero, aún no estaba listo para todo lo que tenía que saber. Ni por asomo. Las cosas que había averiguado de ese hombre, Albus, eran tan inquietantes que necesitaba algo de tiempo para saber realmente cómo iba a manejarlo todo. Retrospectiva. Disculpe, creo que necesito hablar con usted. Está bien, esto es raro, incluso para mí, pensó Naruto mientras miraba al hombre de aspecto extraño. ¿Qué podría querer de mí? ¿Sabía de alguna manera que venía de otro mundo, o era otra cosa? La única otra cosa que podría haberme llamado la atención. Lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Este tipo quiere al niño, o al menos algo que ver con el niño. Todo esto pasó por la cabeza de Naruto en menos de un segundo. Voy a jugar con esto hasta que llegue el punto, solo para ver qué quiere este tipo. Se lo sacaré a la fuerza si no obtengo una respuesta. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo, señor? Albus Dumbledore y sí, hay algo con lo que me puedes ayudar. ¿Puedo pasar? Sí, invita a tu casa a un anciano al azar que apareció de la nada con ropa extraña, una idea muy inteligente para cualquier persona normal. Afortunadamente, Naruto no era una persona normal y se sentía seguro de poder manejar cualquier situación que pudiera surgir. Además, tenía curiosidad sobre lo que el hombre realmente quería y, después de todo, la información no tenía precio. Supongo que sí, pero, dado que me acabo de mudar aquí, tendrás que disculpar el desorden desorganizado que es mi hogar. Tanto él como el hombre, Albus, se dirigieron a la casa donde Naruto los llevó a la cocina. Albus se sentó en la silla ofrecida antes de mirarlo con una expresión seria en su rostro. Me gustaría saber qué has hecho con Harry Potter. Directo al grano, eso era lo que esperaba. ¿Te refieres al chico que vive con la familia Dursley? No le he hecho absolutamente nada al chico y no sé por qué tendrías que saber en cualquier caso si yo le había hecho algo a él. Lo que quiero saber es por qué estás aquí interrogándome a mí, en lugar de a su familia y me gustaría saber por qué. Rápido en responder, pareció poner un poco más de fuerza en su voz esta vez, realmente no veo por qué necesitas saberlo. Sin embargo, sé que el niño está aquí en esta casa y su familia ya no está.
en su casa. No quiero, pero usaré la fuerza para recuperar al niño si es necesario. Confía en mí, ni siquiera necesitaba hacer esto. Fácilmente podría haber tomado al niño y tenerlo de vuelta con su familia y no te enterarías. Sin embargo, estaba particularmente de buen humor hoy. Así que solo traiga al niño conmigo y me iré. Vale, ahora estaba cabreado, incluso si no lo demostraba. Este hombre cree que puede acercarse a él y darle órdenes en su propia casa, sin importar lo que pueda querer con el niño que estaba en la otra habitación. Señor, comenzó mientras liberaba un poco de su intención asesina, acabo de cometer un gran error. Puede irse ahora. Creo que conoce la salida. Le dio la espalda al hombre, lo que no suele ser una buena idea, solo para esquivar una luz de color extraño que se dirigía hacia él. Se volvió para mirar al hombre, que señalaba con un trozo de madera el lugar donde había estado. Obviamente, pensó Naruto, así es como lucha este mundo, lo cual es extraño porque nada en los recuerdos de esa mujer menciona algo así. Esto será casi demasiado fácil. ¿Quieres ir, viejo?, dijo mientras ponía un poco más de intención asesina en sus palabras, vamos. Obviamente no esperaba que Naruto hubiera esquivado el primer ataque, si la mirada en su rostro era suficiente pista. Dejó a Naruto con tiempo suficiente para pasar rápidamente detrás del hombre y lo noqueó. Eso fue simplemente patético, dijo mientras bajaba al anciano a una silla cercana. Lo apoyó antes de atarlo y despojarlo de todos los artículos que tenía en su persona, que consistían en un palo extraño, una bolsa de dulces y una variedad de otras cosas que Naruto no podía describir. Está bien, viejo, dijo mientras colocaba sus manos a cada lado de la cabeza del hombre, veamos por qué deseas tanto al niño. Final del flashback. No había sido tan fácil deslizarse en la mente del anciano, su mente tenía barreras muy extensas y fuertes, por lo que Naruto usó toda la sutileza y astucia que tenía a su disposición. O lo habría hecho si pensara que tenía tiempo. Entonces, en cambio, simplemente se abrió paso a través de las barreras y se abrió paso a través de los recuerdos que tenía el anciano. Existía la posibilidad de daño cerebral, pero después de lo que había encontrado, eso habría sido demasiado bueno para el anciano. Lo primero que pensó fue lo asombroso que era que hubiera una población de personas escondidas a simple vista con el poder de torcer la realidad a su antojo. Lo segundo que pensó mientras examinaba los recuerdos del hombre era que era peor que Danzo. Fue un infierno tratar de ordenar la mente del hombre, todo estaba tan desordenado que era un milagro que incluso pudiera formar oraciones. Sin embargo, por lo que pudo distinguir, el hombre tenía su mano en todo. El gobierno mágico, el sistema educativo, el banco, la agricultura, diablos, incluso tuvo una mano en la industria de fabricación de escobas. Vio las cosas que se habían hecho, todo en nombre del bien mayor, e hizo que las cosas que había hecho la hoja no parecieran nada al lado de sus obras. Había arruinado familias mientras se ganaba su confianza, establecido leyes que por sí solas no tenían casi absolutamente nada que ver con la ley, pero cuando se juntaban en un sistema elaborado que él había creado, podía hacer casi cualquier cosa que quisiera y salirse con la suya. Había robado dinero, asesinado a familias que no necesitaba o que se interpondrían en su camino y de alguna manera se las arregló para hacerlo todo mientras establecía una imagen de sí mismo como una gran figura de luz. Incluso logró vincular a la fuerza a una criatura de fuego y luz consigo mismo de por vida. Incluso había manipulado al último de los dos grandes señores oscuros de la época. Grindelwald realmente había querido traer una nueva era al mundo mágico, pero con una habilidad que parecía casi antinatural, Dumbledore de alguna manera logró cambiar la dirección de lo que el hombre realmente quería. Lo convirtió en algo que en realidad no había sido, un psicópata asesino que no quería nada más que el poder y el control del mundo mágico. Luego procedió a establecer la batalla histórica entre los dos, controlando todos los aspectos de la pelea, y se convirtió en una persona de gran autoridad y estatus en el mundo. A medida que pasaban los años, continuó abriéndose camino en los muchos aspectos del mundo mágico mientras dejaba de lado el aire de ser una figura de abuelo perfecta para el mundo. No había palabras para describir realmente lo aterrador que era realmente este hombre. Tenía poder en todos los sentidos de la palabra. Con el paso de los años,
Supo que tendría que restablecer su estatus como el mago más poderoso de la época. Entonces, cuando un joven llamado Tom Riddle fue llevado a Hogwarts, vio una oportunidad. El niño había estado lleno de odio a una edad temprana, en parte por el abuso que sufrió a una edad temprana en un orfanato y la línea de sangre corrupta de la que descendía. Eso no quiere decir que el chico fuera malvado, sin embargo, tenía poder y oscuridad, y eso fue lo que Dumbledore aprovechó. Dirigió hábilmente al niño alrededor de la nariz durante años sin que el niño lo supiera, corrompiéndolo lentamente hasta que ya no era solo un niño enojado. Había esperado pacientemente mientras un joven Tom Riddle se transformaba en lo que ahora era el monstruo conocido como Voldemort. Batalla tras batalla, muerte tras muerte, y Dumbledore se dio cuenta de que había cometido un error. Si bien todo había salido a la perfección en sus planes, no había tenido en cuenta el hecho de que su edad lo retrasaría tanto como lo hizo. Eso no significaba que su magia fuera menos poderosa, pero su cuerpo había comenzado a cansarse más, lo que significaba que solo podía detener a Voldemort en la batalla. Pasaron algunos años antes de que se le presentara otra oportunidad. Otro joven llamado Severus Snape había sido igual que Voldemort. Joven y enojado con una vida hogareña horrible. La única diferencia era que el chico en realidad tenía una amiga en la forma de una joven llamada Lily Evans. La pareja había comenzado como los mejores amigos, pero gracias a los esfuerzos de James Potter y Sirius Black, los arrogantes muchachos de sangre pura que amaban romper las reglas los separaron. Atormentaron a Severus, lo que hizo crecer su odio y atracción por las artes oscuras, y examinaron a Lily de forma romántica hasta que se vieron obligados a separarse. Por supuesto, Dumbledore también tuvo su mano en esto, sin hacer nada para detener el horrible trato del chico hacia el otro chico. Este es el momento en que el estereotipo de Gryffindor Slytherin realmente se estableció. Realmente no había sido un factor tan importante antes, pero con la guerra en curso y todo lo que había estado sucediendo en la escuela, realmente no había esperanza para eso. Después de la separación de los dos amigos, Lily, que en realidad no había pensado mucho en James Potter en el pasado, aparte del hecho de que era un imbécil, comenzó a mirarlo en un sentido romántico. Esto fue, nuevamente, por supuesto, también un poco de Dumbledore manipulándolos y una combinación de James creciendo. Para cuando se juntaron, se había convertido en una persona decente, pero aún tenía un odio irracional hacia todas las cosas de Slytherin y las cosas llamadas Severus Snape. Ese último fue por una combinación del hecho de que siempre había estado celoso de cómo él y Lily siempre habían sido cercanos y que odiaba perder. Al final, Lily y James se unieron a la Orden del Fénix de Dumbledore poco después de la escuela, su matrimonio y Snape se unió al Señor Oscuro. Todo esto había sido parte del plan de Dumbledore, conseguir a alguien que supiera que podría usar más fácilmente para acercarse al Señor Oscuro y hacerse con el control de la familia Potter, que tenía un punto de apoyo firme en la sociedad. Lo que no esperaba era la profecía que había salido al azar de la boca del solicitante para el puesto de adivinación en la escuela. La profecía hablaba de una persona que podría provocar el fin del Señor Oscuro con algún poder desconocido. Aunque inesperado, lo usó a su favor. Sabía de la persona que escuchaba afuera de la puerta gracias a que su hermano Aberforth le dio los detalles. Sabía de solo dos familias que posiblemente podrían encajar en esa profecía, y eso se debía a que ambas estaban en su orden. La cuestión era que no sabía qué familia sería, ya que ambos tuvieron hijos el mismo día, así que los tendió una trampa. Les dijo que Voldemort había escuchado una profecía sobre uno de sus hijos y que vendría tras ellos, y sugirió que se escondieran usando el encantamiento Fidelius. Habiendo confiado en el hombre con sus vidas, colocaron sus hogares bajo el hechizo, con Dumbledore como lanzador. Sin embargo, sugirió que cambiaran a sus guardianes secretos elegidos, ya que sus elecciones serían obvias. Entonces, con eso, los Longbottom cambiaron de Madame Longbottom a un chivo expiatorio que Dumbledore estaba buscando eliminar, y los Potter cambiaron de Sirius Black a Peter Pettigrew. Resultó que quería al que sería marcado por el Señor Oscuro con un poder misterioso y los que probablemente lo mantendrían fuera del camino de Dumbledore y la otra familia fuera del camino también. Realmente no le importaba lo que le pasara al niño Longbottom,
pero estaba contento de que la familia estuviera fuera del camino para que él también pudiera tener fácilmente el nombre de Longbottom. Los únicos pequeños agujeros en la trama eran Sirius y Madame Longbottom, quienes sabían que él había sido quien realizó el encantamiento y los testamentos. Los testamentos se resolvieron fácilmente, el abogado estaba bajo el control de Dumbledore, y un pequeño hechizo de memoria aquí, una persona encarcelada allá, y ese problema se resolvió. Los planes que tenía para el pequeño Harry se pusieron en marcha con su colocación en los Dursley. La peor parte de todo esto fue el hecho de que honestamente pensó que estaba haciendo lo correcto. En su mente, la visión del mundo de Dumbledore era la única correcta, y él era el único que podía provocar la era más grandiosa que el mundo mágico jamás había visto. Olvídate de Danzo, este tipo tenía un complejo de Dios peor que Nagato. Después de ver sus recuerdos y todas las cosas que había hecho, todo lo que Naruto pudo hacer fue no vomitar, justo en ese momento. El hombre obviamente estaba loco y desafortunadamente tenía el poder de hacer casi cualquier cosa que quisiera. Lo que no había contado era que alguien como Naruto apareciera de la nada y hubiera lidiado con alguien como él antes con el poder y la habilidad para detenerlo. Es por eso que se las arregló para dejar caer al anciano anoche, y es por eso que sería capaz de dejar caer al viejo una y otra vez hasta que esto se arreglara. Realmente lo perturbó como nadie se dio cuenta de cuánta influencia tenía el hombre sobre ellos. Sabía que tendría que hacer algo para evitar que el hombre lo persiguiera o enviara a todo el mundo mágico tras él. No necesitaba una nación de personas que básicamente pudieran torcer la realidad a su antojo persiguiéndolo hasta que aprendiera más sobre sus poderes y de dónde venían. Mientras aún estaba en la mente del hombre, puso en marcha varios genjutsu y alteró los recuerdos del hombre, justo antes de que lo expulsaran inesperadamente de la mente del hombre. La fuerza lo arrojó al otro lado de la habitación y solo alcanzó a ver al hombre, todavía atado a una silla, antes de que desapareciera con un fuerte estallido. Naruto suspiró, porque al menos no recordaría lo que había sucedido esta noche y cada vez que pensara en ver a Harry, automáticamente asumiría que todo iba de acuerdo al plan, sin realmente ver cómo estaba el chico. Con Albus fuera, Naruto se dirigió a su habitación y se desmayó en la cama. Sus últimos pensamientos fueron que necesitaba hablar con los sapos nuevamente. Con todo esto en su mente, sabía que necesitaba mantener al niño lo más seguro posible, mientras lo introducía lentamente en el mundo de la magia que él mismo estaba descubriendo. Observó al chico, mientras respondía a sus preguntas e inquietudes y realmente no pudo evitar pensar en sí mismo antes de que comenzara a gustarle el naranja y las bromas. Quería asegurarse de que este niño no tuviera la misma infancia que él y estaba bien encaminado para lograrlo. Había sido una hora de preguntas que iban desde que iba a pasar con él, hasta porque su cabello estaba tan erizado. Realmente no quería meterse en nada demasiado serio todavía. Iba a esperar el juicio de los Dursley y que Harry realmente se acostumbrara a estar cerca de él. Iba a conseguir la custodia del niño aunque fuera lo último que hiciera. Después de un rato, parecía que Harry no tenía más preguntas, por lo que Naruto, luego de decirle al chico que podía salir o mirar televisión, se levantó para ir a ocuparse de algunas cosas que requerían su atención. Casi había salido de la habitación cuando escuchó a Harry llamarlo. Volteó a ver al chico, un pequeño ceño fruncido que venía de la confusión que sentía en su rostro. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí? Era una pregunta simple, pero tenía muchas respuestas posibles y complicadas, pero Naruto eligió la respuesta más simple que tenía para responderle. Me recuerdas a mí mismo cuando era un niño. Eso y no podía quedarme quieto mientras te golpeaba esa ballena a la que se supone que debes llamar prima. Se dio la vuelta y caminó hacia la otra habitación, sin ver la pequeña sonrisa en el rostro del niño mientras, vacilante, se volvió hacia la televisión e hizo lo que otros niños hacían los sábados por la mañana para variar. Veía dibujos animados. Nota del autor: el autor se decidió por un Dumbledore malvado, y hey, ¿por qué parar ahí? También podría hacer todo lo posible por la maldad. No estaba seguro en principio, pero con la increíble respuesta, decidí hacer de este un FAIC de duración épica para que todos tengan algo que esperar. Sé con certeza que muchas buenas historias no se actualizan y realmente es una decepción que no se actualicen. Bueno, ¿qué puedes hacer?
Espero que todos hayan disfrutado el último capítulo, el próximo estará listo lo antes posible. Termino teniendo episodios aleatorios de inspiración, generalmente mientras escucho música, lo cual hago casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así que descanso y descanso.